Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Dicen que los oportunistas y los hipócritas te siguen cuando hay luz y se disipan con las sombras. Y ayer tuvimos el mejor ejemplo donde aplicar estos adjetivos en un par de colegas que desde su espacio de televisión estuvieron demonizando a Donald Trump y a los republicanos de forma casi enfermiza, pero que envueltos en la caída estrepitosa de ratings de su espacio y de la posibilidad de sacarlo incluso del aire, pues tomaron esa noble y auténtica decisión de tirar la toalla y solicitar a Donald Trump una reunión en Mar-a-Lago, reuniéndose con el dictador nazi, exponiendo sus vidas con el asesino y traicionando sus ideales con un peligro para la democracia. Demostrando que si de salvar su programa se trata, pues sus ideales son tan convincentes como tragarse sin anestesia cada una de sus palabras. Esta mañana no solo las cadenas conservadoras criticaron el anuncio, sino que el personal de MSNBC y los espectadores más liberales de la cadena arremetieron contra los coanfitriones de Morning Joe, Joe Scarborough y Micah Brzezinski, por lo que consideraron una bajada pública de pantalones al reunirse con Trump justo después de su apoteósica victoria y 2 años de ser sus más feroces críticos en los medios, destrozando e insultando de forma compulsiva al ahora presidente electo en cada uno de sus shows. Now, we talked about a lot of issues, including abortion, mass deportation, threats of political retribution against political opponents, and media outlets. We talked about that a good bit. And it's going to come as no surprise to anybody who watches this show, has watched it over the past year or over the past decade, that we didn't see eye to eye on a lot of issues, and we told him so. What we did agree on was to restart communications. Pues no, Hani, no ha colado. Sí, claro que nos sorprende. Los espectadores más de izquierda de la cadena y los colegas que, como ellos, hicieron de criticar visceralmente a Donald Trump un deporte y que en muchos casos llegaba incluso a rozar un odio personal incontenible en su retórica, también arremetieron contra el dúo dinámico, tildándolos de descarados y de oportunistas. Vamos a escucharlo. I will never sit with him. I don't think I'm going to have to. I don't think I'm going to have to make the decision. I've heard a lot of folks on the left coming after Joe and Mika saying, don't normalize him. Well, 75 million plus American voters normalized Donald Trump by making him President-elect Donald Trump. I don't think you need to sit down for 90 minutes at Mar-a-Lago and kiss his ring to be able to speak truth. Bueno, pero más allá de este hecho, lo cierto es que esas cadenas liberales y personajes que consistentemente vendieron sus plumas y afilaron sus lenguas demonizando a Donald Trump al servicio de las agendas liberales, fabricando el famoso Russia Collusion, encubriendo la computadora, por ejemplo, de Hunter Biden o la investigación federal que había sobre él hasta pasadas las elecciones del 2020, donde ya estaba asegurada la victoria de su padre, alimentando la división y la retórica del odio, ocultando el deterioro cognitivo de Biden, que estaba, vamos, con 10 puntos, o negándose a investigar su posible participación en los negocios sucios de su hijo en Ucrania, en Rusia o en China. Por poner solo algunos ejemplos, son simplemente ya dinosaurios en vías de extinción. Primero porque nunca entendieron el mensaje de la audiencia y hablaban de polarización y de desunión de una nación que desde hacía 4 años estaba, como demuestra el mapa, más unida que nunca. Y no solo frente a un candidato, sino a la necesidad de un cambio de rumbo y de valores de esta gran nación que, tomada por el ala más izquierdista del Partido Demócrata y fortunas como el señor cuyo nombre se pronuncia igual al derecho que al revés, el señor Zorro, estaban llevando Estados Unidos al borde del precipicio con su agenda woke y su peligrosa visión del mundo. Tampoco se percataron de que la audiencia despertó a los intereses de esos holdings mediáticos que comenzaron a agrupar medios impidiendo la diversidad de opiniones y tratando de acallar las voces conservadores, y comenzó a elegir que ver y escuchar sin estar sometidos al activismo de esas cadenas, usando los podcasts y los medios digitales que ahora, además, con las televisiones inteligentes, pues le permiten a usted a ir a YouTube, seleccionarlos y verlos en la pantalla de su televisor. Y por último, tampoco fueron leales, no fueron honestos, se vendieron como una ola siguiendo lo que era cool o la tónica de esos medios liberales, sin atreverse a darles a ustedes al menos la otra cara de lo que ellos vendían como realidad, para que con toda la información en su mano, también
también fueran ustedes quienes decidieran quién tiene la razón. Durante mucho tiempo quienes fuimos consistentes con nuestro planteamiento, que no era otro más que mostrarles una especie de equilibrio, darles otra cosa, fuimos casi proscritos, criticados por ser patriotas y no avergonzarnos de decir que amamos nuestra patria. Trampistas como el peor de los insultos y otras muchas bondades de ese periodismo veleta de gente que te decía en privado, ay, ojalá tuviera la valentía de decir lo que dices tú, pero públicamente seguían repitiendo esa misma retórica de Hollywood. Hoy muchos de ellos, los acalorados que dijeron que abandonarían el país, siguen con su trasero bien apoltronado en sus sillones y otros hibernando con las orejitas bien agachadas. Porque esto no fue solo una lucha entre partidos, ni se trataba de apoyar a un candidato frente a otro. Era la decisión entre seguir llevando a Estados Unidos al descalabro o permitir un cambio. La nación eligió y ese ha sido el mejor de los ratings. Comenzamos. Bueno, pues esta noche he invitado a una auténtica caja de sorpresas porque reúne absolutamente todas las condiciones en un solo invitado. Jesús Salazar es experto en marketing, es asesor de marketing y negocios, un gran conocedor de las redes sociales. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Mariana, y bueno, aprovechando el espacio para que podamos entender el fenómeno que causaron estas elecciones donde cambió drásticamente lo que conocíamos como el marketing político en estas últimas elecciones, ya que lograron incorporar de una manera muy efectiva todo lo que vinieron a ser las comunicaciones digitales y que fueron definitivamente el punto decisivo en este triunfo para Trump, ya que su approach en visitar todos estos podcasts famosos de los Estados Unidos claramente fue lo que movió la balanza hacia su triunfo abrumador. Dime una cosa, Jesús, ¿qué opinas? Estábamos hablando de cómo esos medios que durante tantísimo tiempo demonizaron, cambiaron la retórica, ocultaron, mintieron y lo hicieron además a conciencia de que lo estaban haciendo. Ahora de repente o están más o menos disipados o quizás se están armando para lo que pueda ser este nuevo gobierno, o en casos como en el de estos dos señores de MSNBC, ahora resulta que lo que digo dije, lo que dije Diego y hay que creerlos. Yo siento que lo que nos enseñó este último run político fue que el Internet cambió completamente la comunicación y que gracias a Dios el pueblo se dio cuenta de que había una balanza que estaba inclinada hacia cierto lado y que esta balanza no nos estaba contando la realidad como realidad. Y que hoy en día todos estos esfuerzos que estaban haciendo para controlar la narrativa se van a tener que modificar porque la gente despertó, la gente se dio cuenta de que había otros lugares donde podían mostrar las realidades, donde podían aprender de verdad qué era lo que estaba pasando, algo que cambió drásticamente entre el 2016 y el 2020 y después 2020 a 2024, fue que del 2016 al 2024 más del doble de la audiencia que estaba en los elementos decisores importantes, que estaban en esa audiencia decisiva que era entre los millennials, los Gen X, las personas que estaban entre menores de 40 años a 20 años, eran sumamente importantes y ellos, más del doble, cambió su patrón de consumo a moverse hacia estos formatos de podcast. Se ha demostrado que la gente ha apostado por esa unión, que realmente existía, que no era nada inventado, que los que no veían esa unión eran los que opinaban diferente y los que insistían en opinar diferente. Pero el tema aquí es que tú pones un post, por ejemplo, y todavía te lo siguen censurando. Yo no sé si eso es una cuestión de que el algoritmo no está modernizado o qué es exactamente lo que hay, pero realmente o censuran post o de repente te quitan seguidores y en casos muy extremos hasta te anulan una cuenta. Esto viene con lo que antes y lo que ya han descubierto, que habían algunas investigaciones que estaban asociadas al FBI, a la CIA, con estas redes sociales, y estas redes sociales se veían intervenidas por estos cuerpos y muchas de ellas lograron cambiar sus algoritmos para detectar cosas que según ellos eran inusuales. Y aquí se logra despertar algo que mucha gente ha comentado en estos podcasts y que mucha gente ha hablado en el argot político, de qué hubiese sido de estas elecciones si Elon Musk no hubiese comprado Twitter.
El punto más claro aquí que nosotros podemos ver que se ha despertado o que nos logró mostrar esta realidad es la importancia de la libre expresión. Es la importancia de la primera enmienda y donde la gente pueda expresarse libremente y sobre todo de que haya un contraste, porque aquí lo que sucedió fue que todos estos medios alternativos eran los únicos que estaban contrastando las ideas que el conglomerado de medios tradicionales estaba plasmando y donde la gente dijo, mira, ya va, no puede ser que todo el mundo esté diciendo lo mismo, donde somos seres que normalmente discutimos y contrarrestamos opiniones, donde están las opiniones distintas a esto, donde me están mostrando otra realidad, porque no puede ser que todo sea como ustedes dijeron. Tenemos que buscar ese equilibrio poniendo sobre la mesa las cosas que los demás no ponen y permitiendo que al final sea el televidente el que descubra, en base a todo lo que tiene, lo que dicen unos medios, los que dicen otros, cuál es su verdad, no nosotros. Y estamos ante ese tema donde los medios de comunicación, en una unión que yo no entiendo muy bien cómo se llegó a forjar alrededor de esa agenda woke, alrededor de esa agenda 2030, alrededor de esas ideas extremadamente liberales, empezaron a potenciar un mundo que era una burbuja para el resto de los mortales. Y trataron de que todos aceptáramos que esa burbuja que nos proyectaban, donde un niño puede elegir si quiere un pene o quiere una vagina con 5 años y donde de repente estábamos viendo cosas que tú dices, espera un segundo, esto no tiene que ver con un partido político ni tiene que ver con una ideología política, tiene que ver simplemente con lo que se puede considerar que es el bien y el mal, lo que es el futuro de una civilización y la pérdida de una civilización. Me hace recordar una historia muy bonita que yo tengo en mi vida, que yo creo que es una de las historias principales de por qué yo estoy hoy aquí y por qué me apasiona tanto el tema político. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, un profesor a nosotros nos hizo una investigación luego de estar repitiendo lo que nuestros padres nos decían en el salón de clase, a decir que creáramos nuestro propio criterio, que dejáramos de repetir lo que nuestros padres decían y lográramos investigar en medios opositores, en medios oficialistas y que lográramos profundizar totalmente en lo que estábamos aprendiendo para que nosotros tuviéramos nuestro propio criterio y así pudiéramos discutir. El gran problema de lo que pasó durante los últimos años y lo que logró darse cuenta la mayoría de las personas o lo que nos está abriendo los ojos de lo que está pasando hoy en día con las comunicaciones es que la gente se dio cuenta de que estaban acorralándonos dentro de una ideología y donde el sentido común estaba pasando a ser de un lado y donde mucha gente, algo dentro de este despertar de conciencia colectiva decía, mira, aquí llegó mi límite. Esto que tú me estás tratando de vender no es coherente. Esto que tú me estás tratando de vender no tiene sentido común. Esto que tú me estás tratando de vender no se alinea con mis valores. Entonces, déjame investigar. Y al empezar a investigar y moverse a estos medios no convencionales, la gente empezó a toparse con otra realidad y empezó a darse cuenta en un lugar, en otro lugar, que había mucha más información. Y eso es lo que vino pasando, que se dieron cuenta que había un script, que había algo que estaba literal libretado, que estaba manipulado y que estaban tratando de comunicar todas estas cosas donde habían otras realidades. Donde lo que un Robert Kennedy Jr. puede estar comunicando hacia la salud es una realidad de la que nadie estaba hablando. Donde todo lo que podía estar pasando con la frontera era una realidad de la que nadie estaba hablando. Entonces, todos estos medios, llamémoslos no convencionales, empiezan a ser la voz de gente que lo que está diciéndole a sus hermanos, a sus otros patriotas, a gente que está compartiendo el mismo suelo que tú, mira, todos estamos sufriendo de estos problemas y aquí está la realidad. Y entran entonces las redes sociales y lo que logró un Twitter con un poco más de comunicación abierta fue literal esto, abrir los ojos. Esa manipulación de la que tú hablas la pudimos ver hasta el último día, donde en Google todavía no estaban pasando cosas, donde en Google bloquearon la entrevista de Rogan con Trump, donde en YouTube no estaba saliendo esa entrevista con Trump, donde en Google tú buscabas cosas de un bando y salía la otra persona del otro bando, y cuando buscabas cosas, cuando estabas buscando cosas de Kamala salían todas, tú buscabas cosas hasta dónde votar por Trump y no salían los centros electorales, y buscabas dónde votar por Kamala y sí salían los centros electorales, los que nos está demostrando
demostrando que esa libertad de expresión que nosotros creíamos tener estaba bloqueada y estaba limitada, y gracias a Dios todos estos medios no convencionales lograron mostrarnos la realidad. Y gracias a Dios hoy estamos con el resultado electoral que tenemos. Si te parece una pausa, vamos a invitar también a nuestros televidentes a que nos llamen al 786-254-5052, a que nos den su opinión de lo que estamos hablando hoy, que yo creo que es importante. Y enseguida regresamos con mucho más y vamos a analizar también esa entrevista de Rogan, esas entrevistas de los medios digitales, que el hijo pequeño del presidente fue el que le empujó a decir: papá, los medios tradicionales no funcionan como tú crees, arriésgate a ir a esta gente que tienen sus podcasts y vamos a ver cómo te va. Y le fue tan bien que hay quien considera que fue el empujón final para que él ganara de esta forma abrumadora. Ya regresamos.